Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Millán González. Soy estudiante de la maestría en línea de Psicología Organizacional de la Universidad de las Américas Puebla. Y a continuación, a nombre de mi equipo, les voy a presentar la primera parte del proyecto integrador, cuyo tema es el impacto emocional del síndrome de burnout en la satisfacción laboral. Vamos a revisar en este video estos puntos. El primer punto es la introducción. Como sabemos, en la actualidad los trabajadores y diferentes profesionistas tienen o han sufrido de este síndrome de burnout en su trabajo. Dado a esta situación, diversos investigadores se han dedicado y se han esforzado a implementar nuevas herramientas, nuevas técnicas y estrategias para poder reducir el nivel de estrés, el nivel del síndrome de burnout que pueden presentar estos sujetos. Hoy en día es importante seguir retomándolo debido a que la globalización, el nivel de vida que todos tenemos, que puede ser muy ajetreado, muy activo, con pocas pausas para nosotros mismos, bueno, pues tiene un impacto en nuestras familias y al final también en nuestro trabajo. En el marco teórico vamos a revisar 3 puntos que tienen que ver con el síndrome de burnout, el impacto emocional y la satisfacción laboral. Comenzando por el síndrome de burnout, ya en el año de 1974, Freudenberg realizó diversos estudios para investigar a los profesionales del cuidado asistencial. Este tipo de síndrome estaba ubicado en aquellos sujetos que se dedicaban a la medicina, como lo son los doctores, las enfermeras o gente que cuida a este tipo de personas que están convalecientes, pero Maslach y Schauffele ya en 1993 realizaron un estudio en donde plantearon que este síndrome puede aparecer en otras profesiones, tales como lo son directivos, deportistas, voluntarios e inclusive las amas de casa. También Pérez Jauregui en el 2000 menciona que la demanda de trabajo que resulta excesiva para los recursos que posee el sujeto provoca estrés. Esto es importante mencionarlo porque si no tenemos los medios adecuados para llevar a cabo nuestra labor, puede comenzar a surgir un estrés que puede llegar a ser crónico. De ahí que se desprenda también el síndrome de burnout. Hablando del impacto emocional, tenemos este esquema en donde se pueden ver los síntomas que puede presentar un sujeto con el síndrome de burnout, que puede ir desde ansiedad, insomnio, jaquecas, dolores musculares, baja motivación, ausentismo y rotación, entre muchas otras. La satisfacción laboral, ya Davis en 1993 la define como un conjunto de sentimientos y actitudes favorables o desfavorables que tiene un sujeto hacia el trabajo. La metodología y desarrollo que se desprende en este proyecto comienza con el planteamiento del problema, en donde podemos presentar ante ustedes la pregunta de investigación que dice: ¿cómo se manifiesta a nivel emocional el síndrome de burnout en la satisfacción laboral? Los objetivos los dividimos en 2. El objetivo general, que tiene que ver con determinar el impacto emocional del síndrome de burnout en la satisfacción laboral, y el objetivo específico, y por cuestiones de tiempo se dejó hasta aquí, se habían planteado otros 3, sin embargo este es el que vamos a retomar en este proyecto, y es identificar el impacto emocional del síndrome de burnout. Nuestra hipótesis tiene que ver con decir que el síndrome de burnout en la satisfacción laboral tiene un impacto emocional que se manifiesta en enfermedades como colitis, dolores de cabeza, depresión, insomnio, entre otras, las cuales a la larga provocan ausentismo y la baja motivación en los trabajadores.
Es importante, y por eso se puso este esquema aquí, manejar los niveles del comportamiento organizacional. A nivel individual, el sujeto puede presentar síntomas, como lo vimos en la diapositiva pasada, que es sentirse físicamente mal. Este malestar lo refleja el sujeto portándose de una manera distante, grosera o inclusive violenta a nivel de grupo, y por lo tanto a nivel organizacional es donde se presenta el ausentismo, la rotación, la baja motivación, entre otras cosas. La justificación de nuestro proyecto parte primero de identificar lo que es el síndrome de burnout y plantear diferentes herramientas e instrumentos. También, en cuanto a las relaciones sociales, tiene que ver con poder mejorar la calidad de vida de los sujetos que presenten este tipo de síntomas. En cuanto a las relaciones sociales, buscamos implementar nuevas herramientas e instrumentos que mejoren la calidad de vida de los sujetos. Las implicaciones prácticas tienen que ver con el objetivo práctico medible, esto es la realización del instrumento que se plantea más adelante, consolidar nuevos aspectos teóricos que sean útiles a nivel metodológico, es decir, también recolectar los datos de una nueva manera. El tipo de investigación que realizamos es una investigación descriptiva y las variables que tomamos en cuenta es el burnout, cuyas dimensiones se presentan aquí en la parte derecha, es ansiedad, insomnio, fatiga, irritabilidad y agresividad, y la variable de satisfacción laboral, cuyas dimensiones son los logros, el reconocimiento, los roles, la responsabilidad y la remuneración. La muestra que tomamos en cuenta, somos, como lo mencioné al principio, 5 sujetos que estudiamos la maestría en Psicología Organizacional en línea en la Universidad de las Américas, Puebla. Los instrumentos de medición, se aplicaron 2. El EDO va dirigido a estudiar el burnout y se subdivide en el cansancio emocional, en la despersonalización y en la falta de realización personal. Por otro lado, en la variable de satisfacción laboral tomamos en cuenta el cuestionario de Melia-Peiró, en donde se subdivide en supervisión, satisfacción con el ambiente físico y satisfacción en las prestaciones. Nuestro procedimiento de aplicación se presenta en esta pirámide. Tuvo que ver primero con el acercamiento a los sujetos para poder ir escalando, aplicar el instrumento, explicarlo, analizar los resultados y, por último, realizar las conclusiones y las propuestas de solución al proyecto. Las limitaciones con las que nos encontramos fue la distancia, que afortunadamente la pudimos frenar o vencer con el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. Los resultados de nuestro proyecto son los siguientes. En el instrumento del burnout, que es el instrumento EDO, se encuentran aquí los integrantes del equipo, la fase que presentamos en cuanto al síndrome de burnout, y aquí está el diagnóstico que se puede observar en la tabla. En cuanto al instrumento del cuestionario de Melia-Peiró, que va dirigido a la variable de satisfacción laboral, esta es la tabla que se presenta. Aquí podemos ver quién está satisfecho e insatisfecho. Y las conclusiones a las que llegamos son las siguientes. Se pudo demostrar, gracias al instrumento que se aplicó, que existe correlación entre las variables del síndrome de burnout y la satisfacción laboral. Es decir, entre más se tenga o más alto esté el síndrome de burnout, la insatisfacción laboral también va a ser más alta. Por lo tanto, queda demostrado que el impacto emocional sí tiene que ver con el síndrome de burnout. Las recomendaciones que nosotros aportamos en este proyecto tienen que ver con 2 líneas. La primera de ellas es una línea de intervención en donde le sugerimos al sujeto
mejorar o hacer cambios en el clima laboral, en la comunicación entre sus jefes y sus compañeros y en las condiciones físicas y psicosociales. Por otro lado está la línea de prevención, que tiene que ver con realizar alguna actividad física, hacer yoga, meditación, salir a caminar, distraerse y para poder bajar o frenar un poco el síndrome del burnout. En las conclusiones del equipo nos pudimos dar cuenta que la comunicación efectiva es necesaria para poder alcanzar los objetivos propuestos. Nosotros utilizamos herramientas como el WhatsApp, el Facebook, el Skype, para poder mantenernos en contacto y lograr que esta comunicación fluyera de manera adecuada. Además, consideramos también que el ser asertivos, el ser abiertos y el ser proactivos son actitudes que ayudan a que el trabajo en equipo fluya de mejor manera. Otra conclusión que pusimos es que con este proyecto y la aplicación del instrumento en nosotros mismos, como sujetos de investigación, pues nos dimos cuenta del nivel o del grado de burnout que tenemos cada uno de nosotros, y esto nos ayuda, y eso es importante, a darnos cuenta pues cómo estamos y qué tanto podemos realizar y hasta dónde debemos hacerlo y en qué momento es necesario hacer un alto para poder replantear pues nuestras prioridades y evitar el síndrome de burnout en un nivel más alto. Gracias.